Estudio bíblico número 13, el bautismo. El bautismo es una de las dos ceremonias, de los dos ritos que Jesús dejó para su iglesia. El otro es la Santa Cena. El bautismo es un acto que fue institucionalizado por el Señor de una manera poderosa para la iglesia. De la misma manera tiene un extraordinario significado. Leemos en Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, lo siguiente. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El bautismo es tan importante que el Señor Jesucristo nos dio el testimonio de que Él mismo se bautizó. Él mismo se bautizó para que nosotros tuviéramos el ejemplo, para que nosotros entendiéramos lo importante de la obediencia al Señor. El ser bautizado tiene un profundo significado que veremos en las partes subsiguientes. Nosotros no podemos decir vamos a creer en Cristo y no queremos ser bautizados. No queremos eso de bajar a las aguas, de que nos bautice un pastor. Pero el mismo Jesús, quien no tenía pecado, quien nunca desobedeció al Padre, siempre hizo la voluntad de Dios. Sin embargo, Jesús fue al Jordán para que Juan el Bautista lo bautizara. Cuando Juan el Bautista lo vio y entendió que esa persona que él tenía enfrente era el Hijo de Dios, era el creador de los cielos y de la tierra que estaba encarnado, Juan el Bautista, como acabamos de leer, no lo quería bautizar. Dice que Juan se le resistía, se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Juan decía, pero si tú eres el creador, yo necesito ser bautizado por ti. Sin embargo, había que obedecer al Padre. Y Jesucristo estaba decidido a eso. Y tuvo el Señor Jesucristo que decirle a Juan, quédate tranquilo, haz lo que tienes que hacer, porque es necesario que así cumplamos toda justicia, que así se cumpla la palabra de Dios. Si Cristo se bautizó, que era un hombre sin pecado, que era el Hijo de Dios encarnado, que era el mismo creador, nosotros vamos a decir que nosotros no necesitamos hacerlo. Si fue una ordenanza que dio el Señor para la iglesia, debemos ser bautizados, porque el bautismo tiene su significado, como veremos más adelante. Es un requisito imprescindible para pertenecer a la iglesia de Cristo. Claro, tenemos casos excepcionales como el ladrón en la cruz. El ladrón que fue crucificado al lado del Señor no fue bautizado. Sin embargo, es un hecho completamente aislado. No puede ser esa la regla. Si alguien cree en un hospital, en una cama de moribundo, y cree en el Señor Jesucristo, obviamente, igual que el ladrón en la cruz, no hay tiempo de bautizarlo, no hay manera, y la misericordia de Dios lo cubre. Pero que nosotros, por nuestra desobediencia, pudiendo ser bautizados, teniendo todas las condiciones de ser bautizados, no lo somos bautizados, sencillamente porque somos desobedientes, Dios nos va a tomar eso en cuenta. Porque si Cristo lo hizo para que nosotros tuviéramos su ejemplo, porque Él no fue ejemplo en todas las cosas. Podemos leer también sobre el bautismo en Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, dice de la siguiente manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas son las últimas instrucciones que está dando Jesús a sus discípulos, cuando ya es hora de partir, cuando ya el Señor tiene que ser levantado en gloria para ser recibido en los cielos y sentarse a la diestra del Padre. Él le dice a los apóstoles, a todos sus discípulos, le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es parte de la gran comisión que Dios le dio a los discípulos, que la gente crea y sea bautizado en el nombre de Jesús. Es una señal de que nosotros hemos decidido
obedecer a Cristo, cambiar de vida, porque el bautismo es un testimonio del que realmente hemos creído en Cristo, que realmente nosotros consagramos nuestra vida a Dios, que nosotros queremos seguir el camino de Jesucristo, hacer su voluntad. El bautismo no es algo que nosotros podamos obviar en nuestra vida, no es algo que nosotros podamos dejar de lado, porque Jesús mismo le dio una extraordinaria importancia y significación. Una parte más importante sobre el bautismo la conseguimos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21. Dice así la palabra de Dios: el bautismo que corresponde a esto no nos salva quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Debemos entender que el bautismo en sí mismo no salva a nadie. Nadie por ser bautizado va a ser salvo. Dice: el que creyere y fuere bautizado. El bautismo tiene que estar acompañado por un verdadero arrepentimiento. Ese creyere, el que creyere, es porque si alguien cree en Jesucristo, esa persona tiene que tener un cambio en su vida, porque nosotros somos comprados por precio precioso, el precio de su vida, de su sangre, y nosotros ahora no somos nuestros, ahora somos de Él. Y implica el creer, ese creer implica un cambio total en nuestra vida para la gloria de Dios. Ese bautismo tiene que estar acompañado de nuestro creer en Cristo, de nuestro entregarnos a Él. El bautismo dice aquí que no salva, sino que el bautismo es una aspiración para una limpia conciencia delante de Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo es un testimonio que nosotros damos a Dios y a los hombres de que hemos decidido cambiar de vida, de que hemos decidido hacer la voluntad de Dios, de que hemos decidido vivir para la gloria de Dios, que ya no somos nuestros, que hemos sido comprados y hemos aceptado el pacto que Dios hizo con la humanidad. Entonces, un testimonio, cuando nosotros bajamos a las aguas bautismales, estamos dando testimonio al mundo de que nosotros hemos creído en Cristo, y estamos dándole testimonio a Dios de esa decisión, y que a raíz de